The sun is shining bright like a colorful aurora. Hola hermosuras de mi corazón, bienvenidos a este nuevo vlog que me emociona mucho traerles porque es en París. Sí señores, este vlog arranca en el aeropuerto de París-Orly. Yo volé desde Madrid hasta acá y bueno, lo primero que tuve que hacer después de salir del aeropuerto fue tomar un metro para luego hacer combinación con otro. Tengo que contarles que ahí me perdí y me entró la desesperación porque la realidad es que había muchas líneas de metro. Pero bueno, después de dar un poco de vueltas entre estación y estación, llegué sana y salva a mi destino. Ahí ya me pueden ver en el hostel, era habitación compartida, que la verdad era bastante privada porque cada quien tenía su box. Ese era el baño, el espejo, la verdad súper lindo y muy amable la gente que estaba ahí. Luego dije, bueno, voy a salir a caminar, a conocer un poco. La verdad debo decir que París me intimidó bastante cuando llegué. Fue como una sensación un poco extraña, pero ahora que pasó el tiempo, la verdad es que me hubiese gustado recorrerla un poco más, porque le terminé tomando confianza un poco después. Así que bueno, fui a caminar un rato. Y miren esa croissant, me la regaló la chica que atendía en el barcito del hostel. La verdad que estaba muy rica. Luego me pedí una cerveza porque en mi caminata pasé por una panadería y me compré una baguette que tenía pollo, tomate, lechuga, una salsita súper rica. Así que bueno, esa fue mi cena. Aproveché a hablar un poco con mi familia para decirles que estaba todo bien, que ya había salido a caminar un poco en el barrio. Ahí está el bar del hostel, estaba súper lindo. Y bueno, al otro día tenía una cita con la Torre Eiffel. Sí, señores, tenía reservado para las 12 del mediodía. Así que como verán, yo quería tener los labios rojos y quería tener una remera rayada sí o sí. O sea, era el mood parisino que quería. Salí directo hacia allá. Tuve un viaje de una media hora, 40 minutos en metro, porque sí, allá se manejan todo en metro. Está todo bastante cerca y bastante conectado. Así que con 2 combinaciones de metro llegué súper rápido. Todavía le tenía un poco de desconfianza al transporte porque no me sabía manejar muy bien, pero le fui agarrando la mano. Acá salí del metro y miren la vista que les voy a mostrar ahora. Estar en ese lugar fue realmente un sueño. Desde muy chica había soñado con estar ahí y yo lo estaba viendo, lo estaba viviendo y hasta ahora viendo todos estos clips no lo puedo creer. Hay una vista mucho más de cerca. Por suerte me tocó un día muy lindo, un poco frío, sí, pero sin embargo había sol, el cielo estaba súper despejado. Así que full caminata para aprovechar el día que nos súper acompañó para esta hermosa experiencia. Todos los alrededores de la Torre Eiffel me parecieron muy hermosos. La verdad, ese día caminé bastante y más adelante van a poder verlo. Acá ya estaba llegando al acceso de la Torre Eiffel. Yo tenía la entrada que me permitía subir hasta el segundo nivel. Para mí eso ya era suficiente. La verdad es que me encantó la vista. Y bueno, por suerte no había tanta fila, no había tanta gente para ingresar. La verdad fue muy loco ver esa estructura desde abajo, lo grande e imponente que es. Luego de pasar por el acceso, por seguridad, era hora de subir al segundo nivel y eso se podía hacer por escalera o en mi caso, por ejemplo, yo había pagado una entrada que me contemplaba el uso del ascensor para subir y bajar. Ya en el segundo piso la vista que te ofrece es esta, la verdad es maravillosa porque se puede observar el río Sena, diferentes monumentos, toda la ciudad. Había un lugar donde vendían como unos recuerditos, adornitos y esas cositas, pero por supuesto, al estar en la Torre Eiffel era bastante caro. Como tenía hambre, me compré 2 macarons que estaban muy ricos y fui en búsqueda de un lugarcito para sentarme y poder disfrutarlos tranquila.
Los macarrones que me pedí eran uno de pistacho que no llegó al video y otro de chocolate con relleno de más chocolate y frambuesa. La verdad es que estaban espectaculares. Caminé bastante por la Torre Eiffel y como casi ya era el horario de almuerzo pasé a comprarme una baguette rellena, unas papitas de sabor queso, que creo que se pronuncia queso Jura, que era muy rico, y una coquita. Sí o sí yo quería tener mi experiencia de picnic al costado de la Torre Eiffel y la verdad es que lo súper disfruté. Luego continué con la caminata y pasé por esta iglesia que, como vieron en el blog anterior, también estuve recorriendo algunas. Me interesa mucho su arquitectura y me parece algo para apreciar, así que estuve caminando un poquito. Acá en París hay una iglesia a cada una cuadra, así que es ideal para aprovechar. Ya era la hora de la merienda, así que me pedí un cappuccino y un crepe que tenía Nutella y frutilla. No les puedo explicar lo rico que estaba eso. Sería algo así como un panqueque, pero la masa para mí era como más suave, por así decirlo. Pero la verdad es que me encantó, un poco empalagoso, eso sí, pero era la fuerza que necesitaba para continuar con mi caminata, porque por supuesto el día no terminaba ahí. Mi segunda parada importante este día era el Arco del Triunfo. Ya en esta zona había un poco más de gente, entonces no convenía mucho cruzar para sacarse la foto, sino sacársela desde el lugar donde yo estaba parada. Y miren qué hermoso se ve con el atardecer. Por suerte me crucé a algunas personas que hablaban español y les pude pedir que me saquen fotitos, que si no me siguen en Instagram vayan, que ahí estuve subiendo algunas. El Arco del Triunfo da a una de las calles más famosas, donde hay un montón de tiendas de lujo, restaurantes, centros comerciales. La verdad es que es increíble. Por ejemplo, ahí está Saint Laurent, que no sé muy bien cómo se pronuncia. Qué locura ver esas tiendas de marcas tan reconocidas. Por supuesto no entré porque, bueno, obvio no había presupuesto. Ahí está Louis Vuitton y la fachada que tiene es algo que no se puede creer. O sea, todo eso que ustedes ven ahí es la tienda en sí. Debe ser todo una experiencia entrar a este tipo de lugares. Después pasé por las galerías Lafayette, que habían un montón también de marcas de lujo, bueno, ropa, perfumería, maquillaje. La verdad que decidí no comprar nada porque todo eso lo iba a hacer en mi última parada, que era Madrid. Así que solamente estuve chusmeando. Que a todo esto yo estaba haciendo tiempo, porque a partir de las 8 cada hora en punto la Torre Eiffel se ilumina. Que les cuento que yo no sabía que esto sucedía. Solo me enteré por casualidad hablando con una chica argentina que me crucé y me decía que ella iba a esperar hasta tal horario para ver la Torre Eiffel brillar. Valió la pena la espera porque yo no les puedo explicar lo que eran mis ojos viendo ese suceso. Todas las personas estábamos como embobadas viendo la Torre Eiffel iluminarse. Tocó volver al hostel porque ya era bastante de noche. Como les dije antes, a mí la ciudad no me generaba mucha confianza, así que pasé a comprarme unos sanguchitos. Este era de atún, huevo y mayonesa, creo, y me pedí otra cervecita. Todo esto en el restaurante del hostel. Al otro día tenía otra cita, pero en esta oportunidad con el Palacio de Versalles. Creo que a las 11 tenía que estar ahí, así que aproveché, me levanté tempranito, me maquillé un poco. La verdad es que mis outfits no son los mejores porque no estuve llevando mucha ropa, así que había que solucionar con lo que había. Compré este labialcito de Gilam, un poquito de brillito para los labios. Justo me tocó un día bastante fresco, pero con solcito, seguimos con el solcito.
Así que bueno, ahí está el look completo. Y nuevamente a viajar en metro. Este fue un viaje de aproximadamente 1 hora 50 minutos. Era como un metro más pro porque tenía 2 pisos, era más grande, la verdad súper cómodo. Luego de bajar en la terminal tenía que caminar aproximadamente unas 4 o 5 cuadras. La verdad es que este barrio de Versalles me encantó. Me hubiese gustado tener más tiempo para poder recorrerlo más a fondo, pero lo poco que pude ver, la verdad es que me gustó. Yo por cada día de sol que tenía estaba recontra agradecida, ya que mis primeros días en Madrid habían sido en su mayoría bastante nublados. Así que cada vez que salió el sol en este viaje yo estaba encantada porque todo se ve mucho más lindo. Bueno, después de caminar hacia donde iba toda la gente, por supuesto, llegué a la entrada del Palacio de Versalles. Tengo que decir que por más que yo ya tenía mi entrada, tuve que esperar como 1 hora, 1 hora y 20 para entrar. Había muchísima gente y la fila era muy, muy larga. Pero bueno, después de la espera pude entrar y empecé a recorrer. Yo estuve todo el día en el Palacio de Versalles recorriendo, así que si van, lo que recomiendo es que se tomen un día para caminarlo. La verdad es que es una locura ver cómo todo ese lujo francés en algún momento fue de alguien, de gente que vivió ahí. Ahí se puede ver un mapa de la dimensión de lo que es el Palacio de Versalles. También hay obras de arte para apreciar, que es muy loco pensar que quienes vivían ahí los mandaban a hacer porque, por supuesto, esa era una señal de lujo, de poder. Entonces podían tener como estos privilegios, ¿no? De mandar a hacer obras de arte, pinturas para tener en su propio palacio. Mientras sigo recorriendo les cuento algunos datos curiosos y espero que no se aburran. Originalmente este era un pabellón de caza construido por Luis XIII y luego su hijo Luis XIV lo transformó en este enorme palacio que ustedes están viendo y ahí se trasladó la corte francesa en 1682. También después vivieron Luis XV y Luis XVI junto a María Antonieta. En total llegaron a vivir entre nobles, sirvientes, guardias y empleados más de 10.000 personas dentro de este complejo, así que imagínense lo grande que es. Algo que me impactó un montón fueron sus jardines. Estos ocupan unas 800 hectáreas aproximadamente. Por eso les digo que hay que ir con mucho tiempo para recorrerlos. Sin embargo, es imposible hacerlo completo porque llega un momento hasta que inclusive te perdés. Estos jardines fueron diseñados por André Lenotre, nombre que probablemente esté pronunciando mal. Pero son un ejemplo clásico de lo que es el jardín francés, porque está todo perfectamente simétrico. Además también hay cientos de fuentes, esculturas y kilómetros de sendero. De hecho, llega un momento en el que inclusive parece que el palacio termina y se abre como otros senderos donde está el río para navegar en botes o gente andando en bicicleta. Sin embargo, todo eso pertenece aún al Palacio de Versalles. Luego de caminar un poco más y perderme por sus alrededores, terminé encontrando un puestito donde vendían comida, cosas dulces, bueno, y me compré esta coquita y un sanguchito de burrata con jamón crudo y tenía algo de pesto. La verdad que estaba muy rico y además quise aprovechar a comer en el solcito, ya que todavía no hacía tanto frío. Para estar comiendo dentro del complejo, la verdad es que no me pareció muy caro. Creo que estas dos cosas me salieron unos 12 o 13 euros, pero la verdad es que el tamaño del sanguchito estaba bastante bien para mí.
Luego continué mi recorrido por los jardines, que la verdad es que no tenía ningún mapa ni itinerario, así que yo solamente me dediqué a fluir, a caminar e ir viendo qué me encontraba. Al estar comenzando la primavera, la realidad es que el sol también bajaba bastante temprano. Como pueden ver acá ya estaba un poquito hasta nublado inclusive. Acá estaba más ya en la zona donde la gente hace camping, salen a correr, donde les decía que andaban en bicicleta. La verdad que es un lugar para aprovechar por donde sea que lo veas. Y creo que si volvería a ir también podría disfrutar aún más de estos espacios al aire libre. Sobre todo esta zona que es costeando el Gran Canal de Versalles, que es muy hermoso, muy tranquilo. Se puede andar en bote, yo no lo hice la verdad porque no chequeé muy bien dónde se podía como alquilar o reservar, pero la verdad es que es un lugar que transmitía un montón de paz, la gente estaba muy relajada, haciendo un picnic e inclusive yo me podría haber llevado el juego de mate, pero la verdad es que me lo olvidé en el hotel. Retomando lo grande que es este lugar, yo no sabía que estaba el Gran Trianón acá adentro y llegué solamente por casualidad. Y para los que no saben, este edificio lo mandó a construir el rey Luis XIV en 1687 como un lugar para escapar del protocolo y de todo como el ruido de lo que era el Palacio Central de Versalles. Básicamente era como una extensión del palacio, pero mucho más íntimo y tranquilo que la residencia principal. Como pueden observar, los lujos no faltaban. Luis XIV lo utilizaba para descansar y pasar tiempos con sus invitados más cercanos, lejos de esa vida como estricta que había en el Palacio de Versalles. Y tiempo después también Napoleón Bonaparte lo usó como residencia y ordenó renovar ciertas partes de sus interiores. Para resumir, básicamente el Trianón fue pensado para disfrutar de una vida más relajada y rodeado de jardines. Un detalle curioso que suele llamar bastante la atención, o por lo menos para mí, es que aunque parece una casa de descanso, o eso se decía que era, la realidad es que sigue siendo un lugar enorme y muy lujoso, y eso la verdad denota el nivel de riqueza y poder que tenía la monarquía francesa en esa época. Los jardines del Gran Trianón también fueron diseñados para transmitir como tranquilidad. A diferencia de los enormes jardines del Palacio de Versalles, estos se notan un poco más íntimos y además están llenos de flores que cambian según la estación. En primavera estos jardines se llenan de miles de tulipanes que yo tuve la fortuna de poder ver, al igual que en Madrid. Y como pueden ver también hay de distintos colores. Y estos son renovados cada temporada y por eso el paisaje va cambiando a lo largo del año y siempre se ve diferente. Todo el dominio de Versalles alberga cientos de miles de flores de temporada cada año y los tulipanes son uno de sus grandes protagonistas de la primavera. Pero también en verano y otoño son reemplazados por otras especies para que los jardines siempre estén en su mejor momento. Lo que quiere decir es que independientemente en la época del año que vayas, vas a encontrarte con un jardín florecido, muy prolijo, muy estético. Acá ya había salido del Palacio de Versalles y me quedo con una reflexión muy grande, que no solamente es que este lugar es enorme, sino que durante muchos años se tomaban decisiones dentro de este lugar que afectaban a toda Francia. Y siglos después, en ese mismo salón, se firmó uno de los tratados de paz más importantes de la historia. Pero bueno, luego de salir de ahí y antes de tomar el metro, pasé a merendar algo, me compré un cappuccino, una cookie y una especie de magdalena rellena de manzana que estaba muy rica. Y ya en el metro volviendo al hostel, la verdad muy cansada después de tremenda caminata. Y pasamos al próximo día, que fue 25 de marzo, donde teníamos una cita, esta vez sí señores, con el Museo del Louvre,
por supuesto, otra vez viajando en metro, porque como les comenté, eso conecta toda la ciudad. Y miren, justo me tocó un día de lluvia, yo quería usar mi boina, pero la verdad es que luego empezó a llover bastante, así que me la tuve que sacar y ponerme la capucha. Pero la verdad es que la ciudad se veía súper linda, así, me sentía como una especie de película. Era como la serie de Larry en París. Así que bueno, acá ya me ven toda emponchada porque además hacía muchísimo frío. Creo que fue el día más frío que me tocó en París. Acá ya estaba ingresando al Museo del Louvre, que la verdad es que tardé bastante en entrar, pero porque era como un laberinto. Como que primero entras, después tenés que bajar, por ejemplo, por esta escalera mecánica. Creo que después subir y bueno, nada, es todo un lío realmente. De hecho, yo estoy segura que hay partes que me faltaron recorrer, pero porque de verdad es muy grande. Hasta adentro tiene un McDonald's, un shopping, o sea, no, una increíble locura este lugar. La verdad es que yo nunca ni había buscado cómo era, así que me tomó por sorpresa todo y obviamente fue mucho más lindo. Pasé primero a desayunar algo por esta cafetería y me pedí como una especie como de factura, digamos, hojaldrada con manzana y pastelera, si no me equivoco, que estaba riquísima. Y un cafecito, obviamente, para calmar un poquito el frío que hacía. Arranqué conociendo un poquito lo que era la historia de este museo y luego empecé por la sección egipcia, digámoslo así, en todo lo que era la colección del antiguo Egipto, una de las más importantes del mundo. Y en este museo se conservan miles de piezas que cuentan cómo era la vida hace más de 3000 años. Por ejemplo, una de las obras más famosas es esta, la Gran Esfinge de Tanis, que es una escultura enorme que está hecha en granito con más de 4000 años de antigüedad. Había también manuscritos y una de las creencias que tenían los egipcios era la vida después de la muerte y por eso las tumbas se llenaban de objetos personales, amuletos y ofrendas que acompañarían al difunto en el más allá, por así decirlo. Un dato que me enteré después es que el Museo del Louvre reúne más de 50.000 objetos y hay solo una parte expuesta al público, quiere decir que hay otra que no conocemos. Entre lo que pude ver hay esculturas, sarcófagos, momias, papiros también. Muchos objetos de lo cotidiano, de lo que era su vida en ese momento. Algo que me llamó un montón la atención es la colección egipcia de las joyas, el nivel de detalles. Para los antiguos egipcios no eran solo adornos, sino que muchas tenían significados religiosos y hasta se utilizaban como protección tanto en la vida como después de la muerte. De hecho, los amuletos eran muy comunes y uno de los más famosos es el escarabajo, que es el símbolo del renacimiento y protección. Ahí se pueden observar algunas piezas de oro que estas eran consideradas la carne de los dioses y simbolizaban la eternidad. Como les mencioné anteriormente, los egipcios creían profundamente en la vida después de la muerte. Por eso muchas esculturas y relieves tenían un propósito religioso, ir a acompañar y proteger al difunto durante su viaje al más allá. Algo que se repite mucho en las esculturas es la postura rígida y frontal. Ellos no buscaban para nada representar el movimiento, sino transmitir eternidad, estabilidad, autoridad. Luego estaba esta esfinge, que es una figura con cuerpo de león y cabeza humana que simbolizaba la fuerza, la sabiduría y el poder del faraón. Muchas de ellas protegían la entrada de templos y tumbas. Observen el gran tamaño que tiene esta obra, la verdad es que es muy imponente. Además, tener una vista 360 de esto, la verdad es que fue toda una experiencia, a diferencia de la primera que les mostré, que solo se podía ver de frente y de ambos costados. La verdad es que caminar por esta sala fue como hacer un viaje directo a una de las civilizaciones más fascinantes en la historia. Luego pasé a la sección del arte griego, donde se encuentra una de las obras más famosas del Louvre, que van a ver a continuación,
que es la Victoria de Samotracia. Esta escultura es del periodo helenístico que tiene aproximadamente más de 2200 años. Imponente, hermosa. Luego continué recorriendo un poco obras, por ejemplo, de Botticelli, que lo amo, lo amo, lo amo. También recorrí un poco la sección del arte sacro, que es donde se exhiben obras más inspiradas en la religión cristiana. A través de pinturas, esculturas y objetos litúrgicos, estas piezas mostraban cómo el arte fue una forma de expresar la fe durante siglos. Ahí estaba frente a una obra de Francisco Goya, que era uno de los pintores más importantes de España y que sus retratos se destacaban por el gran realismo que tenían. Esta obra, Las bodas de Caná, me volvió loca por el gran tamaño. Es de un pintor italiano, Pablo Veronese, y mide casi 10 metros y está en contraposición a la Mona Lisa, que es súper pequeña a lo que yo creía que era. Pero no saben lo que fue mi emoción de estar ahí. Les dejé una fotita en Instagram, así que vayan a seguirme. Luego seguí viendo algunas obras más representativas del romanticismo francés. Y por ejemplo, esta es una de las más emblemáticas, que es La libertad guiando al pueblo, pintada por Eugène Delacroix en 1830. Luego de caminar un rato llegué a la colección de antigüedades griegas, etruscas y romanas, que es una de las más importantes del Louvre. Acá se exhiben esculturas que recorren más de 1000 años de historia y muestran cómo el arte clásico buscaba representar el cuerpo humano con equilibrio, armonía y un increíble nivel de detalle. Por ejemplo, miren lo que es esta escultura. Además de las esculturas más conocidas, esta sección del Louvre también reúne una enorme variedad de piezas de la antigüedad clásica, tantos como relieves, columnas, arcos, estelas funerarias, sarcófagos. Miren, por ejemplo, esta columna y todos sus detalles. Por otro lado, también objetos que formaban parte de los templos, edificios y de la vida cotidiana de los antiguos griegos y romanos. Algo que yo quería ver sí o sí era una de las obras más famosas, que es la Venus de Milo, que por suerte pude encontrarla porque, como les mencioné anteriormente, es tan grande este lugar que por momentos me perdía, pero sí, finalmente pude verla y realmente era mucho más hermosa de lo que yo creía. Esta escultura fue creada alrededor de los años 130 a.C. Mi recorrido terminó con Diana de Versalles, una escultura romana que representa a la Artemisa, la diosa griega de la casa, la naturaleza y la luna. Yo no la conocía, pero me encantó poder apreciar lo bella que era. Saliendo del museo pasé por el McDonald's porque, como no había comido nada durante varias horas, estaba muriendo de hambre, así que me pedí un combito que estaba muy rico, papitas, coquita. Aproveché un poquito a descansar los pies porque la verdad es que caminé demasiado y salí a recorrer las afueras del museo. Pero yo no les puedo explicar el frío que estaba haciendo. ¿Se acuerdan que cuando llegué estaba nublado y lloviendo? Bueno, luego salió el sol, pero con eso se vino un frío terrible. Ya eran mis últimos ratitos caminando por ahí, así que lo aproveché al máximo. No quería dejar de pasar por la icónica pirámide del Louvre, que fue inaugurada en 1989 y diseñada por el arquitecto Leo Ming-pei. Esta está construida como en vidrio, metal. De hecho, desde adentro del museo se puede ver hacia afuera. La verdad que es algo bastante interesante y además se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de París.
Hay ciudades que se visitan y otras que se sienten, y para mí París fue una de ellas. Cada caminata fue una oportunidad para descubrir algo nuevo. Una calle, un café escondido, un edificio, una historia o una vista que te obliga a frenar unos segundos para contemplarla. Ya terminando este vlog, quiero decirles que París me regaló mucho más que lugares increíbles. Me quedo con una gran experiencia, con historia, arte y recuerdos que voy a llevar conmigo para siempre. Para mí tener este vlog grabado representa mucho más que solo mostrarlo, sino que es un recuerdo de que pude lograr un sueño que tanto anhelé por mucho tiempo. Ya en el metro, despidiéndome de esta hermosa ciudad, tenía que volver al hostel para ordenar todo mi equipaje, ya que mi vuelo al próximo destino salía bastante tempranito y ya había que reponer energías porque se venía otro viaje bastante intenso. Así que los quiero mucho y gracias por haber visto el video hasta acá. Les mando muchos besitos.